Esta es una corrección del trabajo práctico del desarrollo de la documentación técnica de oficinas de Macarena Dazán. Vamos a ver los dibujos o los planos en el orden de la lista de entrega que está en la plataforma Moodle. El primer dibujo o plano es la planta general amoblada, en este caso en escala 1 en 100 de toda la planta baja de la oficina. El segundo plano, ya en escala 1 en 50, es la planta técnica amoblada con cotas del sector a desarrollar. A diferencia del plano anterior, el sector a desarrollar no toma el sector de baños y escaleras de la planta baja. Solo se limita al que está dibujado acá. El tercer plano a dibujar es la planta de replanteo. La planta de replanteo en escala 1 en 25, puede ser también en escala 1 en 50, se realiza solamente del sector a desarrollar, es decir, del mismo sector del plano anterior. En este caso es la planta baja de la oficina sin los equipamientos de baño ni de escaleras. Están los dos ejes de replanteo, uno de color rojo vertical y otro de color azul horizontal. Y las flechas correspondientes, flechas y cotas correspondientes a los dos ejes, al rojo y al azul, ubicando en los vértices o en los puntos claves, en el centro por ejemplo, ubicando todo el equipamiento, todos los muebles, complementos decorativos y panelería. Lo que le faltaría agregar a este plano de replanteo serían los nombres de los ejes. Por ejemplo, llamar al eje rojo vertical con un nombre, con una letra, letra I por ejemplo, y al eje X, al eje azul llamarlo X. En el siguiente plano vemos el corte técnico del sector, solo del sector que se está desarrollando. En este caso es el corte técnico de la planta baja de la oficina, sin escaleras y baños, es decir, solo el sector que se está desarrollando. Es un corte técnico donde se colocan cotas, en este caso hay cotas verticales, estas cotas se deberían cambiar por cotas de nivel. Cotas de niveles y especificaciones de materiales. Es un corte técnico, solo del sector. El corte técnico está en escala 1 en 50, es decir, en la misma escala de la planta del sector y también en la misma escala se puede hacer de la planta de replanteo, que son los dos dibujos anteriores. El siguiente plano se trata de identificar, señalar, es decir, elegir un sector, elegir una parte de este corte técnico. ¿Para qué? Para dibujarlo más grande en un dibujo que se llama corte tecnológico. En este caso, Macarena eligió este sector, donde hay un riel con iluminación, donde hay una cadena que lo sostiene, que se sostiene de la estructura, y también hay un mueble. Es decir, este sector es el que Macarena en el siguiente dibujo lo va a desarrollar como corte tecnológico. Vamos a ese dibujo. Este es el corte tecnológico que está en escala 1 en 20. También puede estar en escala 1 en 25 o también en escala 1 en 15 puede ser. Corte tecnológico. Es decir, este corte tecnológico abarca o muestra, vamos al plano anterior, esta parte o este sector del corte técnico. Y está dibujado aproximadamente al doble de su tamaño, ¿no? El corte técnico está en 1 en 50 y el tecnológico entonces 1 en 20 o 1 en 25. Entonces, vemos en este corte tecnológico un dibujo más grande de un sector o una parte del anterior corte técnico. ¿Para qué? Para identificar con más precisión, porque el dibujo es más grande, dos sectores o dos puntos en donde se van a hacer un círculo y después ese círculo se va a transformar en una lupa, es decir, se va a agrandar para ver los dos detalles constructivos. En este caso, en el corte tecnológico,
Macarena eligió este punto para agrandarlo como una lupa, o esto que está dentro del círculo, y dibujarlo más grande y hacer un detalle constructivo. Y le puso nombre D1, detalle 1. Entonces, en los siguientes dibujos, Macarena va a dibujar más grande este sector para verlo bien en detalle. Y el segundo sector que eligió para detalle constructivo es este sector, que es para mostrar una unión de materiales en este mueble de escritorio. Y le puso D2, detalle 2. Este corte tecnológico también podría agregársele algunas cotas de nivel en el piso, acá en la llegada de la estructura del entrepiso, o en la altura de los muebles. Acá hay una cota de nivel en el piso, 0. Faltaría algunas cotas más en otros planos horizontales, como dijimos recién, como el escritorio o acá el entrepiso. Y también tiene designaciones de materiales. En estas designaciones de materiales, por ejemplo, lo que se podría corregir acá es, en lugar de decir placa de Durlock, que Durlock es una marca, hay otras marcas también de placa de yeso como Knauf, que son muy buenas, y también otras de segunda calidad. Entonces debería decir, en lugar de nombrar la marca, debería decir placa de yeso. Puede decir placa de yeso tipo Durlock, ahí nombrando la marca por último, con la palabra tipo antes. Entonces, la designación de este material es placa de yeso. Solado de madera y viga reticulada metálica. Tendría que decir acá, viga reticulada metálica. Y acá abajo, piso cerámico, carpeta de nivelación, con el porcentaje de pendiente. Contrapiso, podría nombrar si el contrapiso es de hormigón pobre o si es un contrapiso armado, es decir, si tiene hierro o no. Y el suelo compactado, está perfecto. Este es entonces el corte tecnológico, en el cual se identifican y se marcan con dos círculos los lugares donde se van a hacer los detalles constructivos, que van a ser los próximos dibujos. Vamos a ver esos próximos dibujos. Detalle 1, que corresponde, vamos al corte tecnológico, corresponde a este lugar, donde se une la cadena con la estructura del entrepiso. Acá está el detalle constructivo, está la estructura del entrepiso en horizontal y está la cadena con el cable de alimentación de energía que pasa por dentro de la cadena y un tornillo de sujeción. Este detalle constructivo está en una escala 1 en 5. Se pueden utilizar otras escalas para los detalles constructivos, por ejemplo, 1 en 10, 1 en 3, 1 en 2, y hasta 1 en 1. Se elige la escala del detalle constructivo entre todas estas que dijimos en función a lo que se quiere mostrar. En este caso se quiere mostrar, por ejemplo, hasta el tornillo de sujeción de la cadena, o sea, cómo se sujeta la cadena a la estructura del entrepiso. Entonces, como es un elemento pequeño ese tornillo o gancho de sujeción, entonces se dibuja una escala bastante amplia, 1 en 5. Entonces la escala del detalle se decide o se define de acuerdo a lo que se quiera mostrar. Si lo que se quiere mostrar es chico, mediano o grande. En este caso, como corrección, vamos a ver un poquito más grande. En este caso se tendría que poner en este gancho de sujeción una tuerca, tendría que pasar un poco más la estructura, o esta viga de la estructura, y poner una tuerca acá que sujete y haga tope al gancho, porque el gancho va a tener presión hacia abajo por el peso de la cadena y el riel que sostiene la cadena. Entonces acá tendría que ir una tuerca de sujeción, ser un poquito más largo el gancho y tener una tuerca que lo sujete bien. Después identificar ese gancho de sujeción y la tuerca con su nombre técnico, que eso se puede buscar en internet. Y cable de riel electrificado, es el cable que alimenta el riel con las luminarias, eso está bien. Placa, lo mismo que en la corrección anterior, placa de yeso, tipo Durlock puede ser, pero la designación del material es placa de yeso. Perforación para pasar cables, este es un conducto, habría que llamarlo conducto para pasar cables o conducto pasacables. Y cadena de acero, genérico. Y vamos al segundo detalle, que es el detalle de la unión de los materiales o de dos partes del escritorio. En este caso
el elemento que sujeta y une una parte horizontal y una parte vertical debería ser un elemento, en este caso una varilla metálica, pero en L. Tendría que tener una pata vertical también para que sujete con mayor precisión y seguridad a los dos materiales. Es decir, acá está una parte horizontal y faltaría la parte vertical de la varilla. Sería una varilla haciendo una L. Enchapado blanco, bueno, enchapado blanco puede ser el recubrimiento del mueble, o melamina también puede ser el recubrimiento. Y el cuerpo, el interior, ¿de qué está compuesto? Tal vez en lugar de tablón aglomerado, que es un material que antiguo, digamos, se podría usar MDF, o sea, densidad media, que es como el aglomerado antiguo, pero mucho más fuerte y está mucho más, no entra tanto la humedad, tiene menor densidad. Entonces, esas son las correcciones que se podrían hacer. Bien, hasta acá los dos detalles constructivos que hizo Macarena, y lo que tendría que hacer después de estos detalles constructivos es la especificación técnica de cada uno de los detalles constructivos, es decir, la especificación técnica del detalle 1 y la especificación técnica del detalle 2. Esas dos especificaciones técnicas se hacen por escrito, lo puede hacer en una hoja siguiente aparte, y esa especificación describe los pasos para concretar o para materializar cada uno de estos detalles. Después de hacer esos detalles constructivos, lo que faltaría hacer, el siguiente paso, es hacer la memoria técnica de esta propuesta tecnológica de oficinas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.